Central FM, Equilibrio. Estoy seguro que la habrán escuchado y visto en redes sociales. Gloria Álvarez es conferencista, es escritora, es politóloga y sobre todo es una mujer extraordinariamente clara en sus conceptos cuando se habla y se analiza de las condiciones políticas que hay prevalecientes en lugares como, por ejemplo, un punto de interés para nosotros es Latinoamérica. Ella es guatemalteca, pero tiene base en México desde marzo. Sí, del 2018. Del 2018 hasta la fecha. Gloria Álvarez pues ha estado como conferencista, en fin, haciendo presentaciones que hablan de las condiciones prevalecientes en la política en nuestros países y particularmente el Foro de Sao Paulo, algo que has observado constantemente y que pues estás viendo lo que está pasando, por ejemplo, en lugares como como México. En primer lugar, bienvenida y decirte, ¿qué es lo que desde tu perspectiva el ciudadano debe de saber de este caldo en el que estamos metidos hoy? Gracias. Bueno, primero, buenos días, Pedro. Buenos días, Alberto. Un gusto estar aquí con toda tu audiencia en Estados Unidos y en México también. Yo creo que lo principal que los latinoamericanos deben comprender es que no existen cosas gratis. La mayor farsa de los gobiernos populistas y mentirosos es hacerte creer que te van a dar cosas que no te van a costar un centavo. No hay nada gratis en esta vida. No. Ojalá fuera fácil, no sé, que crecieran en los árboles los hospitales, las medicinas, hasta la comida que viene obviamente de la agricultura, hay que trabajarla para poder tenerla. Y como ya no vivimos en una época de esclavitud, porque pues la única manera de tener cosas gratis sin pagar era teniendo esclavos, pero nos dimos cuenta como humanidad que eso de tener esclavos no iba muy bien, pues es pagándole a la gente por su salario, por el trabajo que hacen. Y así como a uno le gusta que le paguen por el trabajo que uno hace, pues la misma lógica llevan las economías de los países. Ahora, en la población latinoamericana hay una desconexión, o sea, entienden perfectamente lo que es ir al mercado con 50 pesos y no poderse gastar 100, eso lo entienden súper bien, pero cuando se los dice un presidente y les dice que solo tiene 50 pesos pero se va a endeudar 300,000, pues como que creen que mágicamente, no sé, el Estado crea riqueza de manera mística, y entonces por eso tenemos gobernantes populistas cuya base fundamental de todas las mentiras que dicen es que tú vas a recibir cosas gratis. Entonces, si aplicáramos los principios matemáticos y económicos más lógicos, sería mucho más difícil que esta gente llegara al poder. Pero estar hablándole esa gente que llega al poder a grupos sociales que no entienden este tipo de análisis. Sí, pero yo, por el trabajo que he hecho en América Latina, a mí me molesta de sobremanera cuando la gente dice, ay, es que estamos como estamos porque mira la cantidad de pobres, mira la cantidad de indios, mira la cantidad de mujeres que se ponen a tener 5 hijos sin poderlos mantener. No, realmente cuando una sociedad se va al traste es porque sus élites la han abandonado. Y por élites hay varias, y esas son las personas más privilegiadas, no solo económicamente, sino académicamente, intelectualmente, en rubros artísticos y científicos. Cuando las élites de un país, su academia, su clero, sus líderes familiares, sus líderes artísticos, científicos, sus medios de comunicación, sus abogados, sus empresarios, cuando toda esa élite empieza a financiar a políticos populistas porque dicen, bueno, sí, será corrupto, pero mejor que sea mi corrupto. Bueno, sí, será mentiroso, pero mejor estar del lado de él, porque así entonces no me van a mí a molestar, ni me van a mandar a Hacienda a ver cómo están las cuentas de mi empresa. Realmente, cuando un país cae en el precipicio que por ejemplo hemos visto en Cuba, en Venezuela, es porque las élites, las personas más privilegiadas en ese país, hicieron mancuerda con líderes corruptos, con líderes populistas. Yo no puedo pretender pedirle a una mujer que tiene 3 trabajos y 5 niños, que se levanta a las 4:30 de la mañana para tratar de dar un futuro mejor a sus hijos, y decirle, no sabe qué pasa, señora, que usted además de todo eso tiene que hacer patria, porque la culpa de que estemos como estamos es usted y un montón de bola de personas pobres e ignorantes que no se ponen a pensar. La verdad es que las masas no cambian nada. Las masas a lo largo de la historia de la humanidad han seguido líderes.
Entonces lo que hay que ver es qué están repitiendo esos líderes. Y el problema es que muchas veces esos líderes pueden ser cantantes de reggaetón, actrices de telenovela, futbolistas famosos. Eso es lo que la masa sigue. Entonces, ¿qué están diciendo los comentaristas? ¿Qué están diciendo las actrices? ¿Qué están haciendo los empresarios, los políticos, los académicos, los intelectuales? Y cuando volteamos a ver, nos damos cuenta que tanto gente como Hugo Chávez, como Fidel Castro, como Lula da Silva, como Rafael Correa, como Pepe Mujica, fueron acuerpados por las élites de su sociedad. Y eso es entonces lo que hace que las masas sigan cualquier liderazgo que sus élites demarcan. Entonces, cuando ustedes quieran saber por qué se llega a donde se llega, sí, son las masas las que votan por los populistas, pero hay toda una maquinaria electoral. ¿Por quién es financiada? ¿Por los pobres? No. Los pobres no son los que dan dinero para la campaña de estos populistas, son las élites de esos países. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, sobre todo los empresarios latinoamericanos, que son los que tienen más que perder, hacen con sus países lo que jamás harían con sus empresas. Cuando un empresario está buscando contratar un gerente o un director de recursos humanos o de relaciones públicas, quiere al mejor en el puesto, ¿no? Al graduado de una universidad gringa, que sepa inglés, mejor también si sabe francés o chino, que tenga las mejores pruebas psicológicas, los mejores exámenes de aptitud, quieren al mejor. Pero a la hora de financiar a políticos, les vale si son corruptos, si están implicados en casos de, no sé, violencia familiar o de lavado de dinero, o si tienen nexos con el narco. O si han leído más de un libro, ¿no? O si han leído más de un libro. Entonces, ponen en sus países, financian para liderar a sus países personas que no contratarían ni en sus empresas, no los contratarían para tenerlos de empleados, sin embargo no les importa financiar sus campañas. Entonces yo pienso que si seguimos con ese cuento de no, es que Latinoamérica está llena de pobres y de indios y de mujeres que se ponen a tener muchos hijos y por eso estamos como estamos, si seguimos echándole la culpa a los pobres y desresponsabilizamos a las élites de su harta labor, entonces vamos a seguir cayendo en estos gobiernos nefastos que no solo empiezan con el socialismo del siglo XXI y el Foro de Sao Paulo. El socialismo del siglo XXI y el Foro de Sao Paulo son una reacción al hartazgo social que se viene acumulando por gobiernos mediocres de derecha en los años 90, corruptos, politiqueros que prometieron libre mercado, que prometieron economías justas y parejas para todo el mundo, donde al final solo un grupúsculo de las personas cercanas y allegadas al poder eran las que se beneficiaban. Entonces, quien quiera entender el fenómeno de López Obrador, váyase un poquito más atrás. Yo aquí traje algunos libros. Primero, pues obviamente el libro de él, ¿no? La salida 2018, donde cada 3 páginas él habla de que el neoliberalismo es el culpable de todos los males de México. Yo tuve un debate en mayo reciente con Antonio Antolini en otra estación de radio y le decía, bueno, explícame qué es neoliberalismo, porque si nos vamos al concepto, neo significa nuevo y liberalismo pues es una corriente que empezó en el siglo XIX demarcando que el gobierno debería estar absolutamente separado de la economía. El gobierno no debería ser dueño de ningún recurso, ni del petróleo, ni del agua, ni de las tierras, ni de nada. ¿Me puedes explicar en qué momento histórico en América Latina ha habido liberalismo como para que hablemos de que un neoliberalismo es el culpable de todos los males? No me lo pudo responder. Claro que no te lo puedo responder, no tiene argumento. No tiene ningún argumento. Pero cuando vemos lo que sí ha habido en América Latina, es que ha habido periodos donde a la gente se le ha vendido la idea de que vamos a tener libre mercado, de que va a haber liberalismo, y quien quiera entender qué es todo lo que México no hizo bien como para que la gente se hartara y votara por López Obrador, pues lo invito a que se lea también este libro, que se llama El retroceso, súper pequeño, de Luis Pasos, donde explica todas y cada una de las cosas que el PRI y también el PAN dejaron de hacer para que México, antes de que este señor entrara, ya estuviera en el puesto 77 en el índice de libertad económica mundial. O sea, antes de que López Obrador llegara al poder, ya México es el país 77. Quiere decir que hay 76 países en el mundo donde es más fácil producir, trabajar, invertir y crear riqueza que en México. Entonces, ¿a dónde se van a ir las inversiones? Ahora, la gente dice que tanto libre mercado, tanta libertad económica fue lo que llevó a México a la debacle. No,
Ya no había libertad de mercado en México, ya había una cooptación corporativista donde solo los allegados al poder llegan a recibir favores. La única manera de romper eso es separar constitucionalmente al gobierno de la economía. Pero cuando uno le vende a la gente la idea de que hay que separar al gobierno de la economía, te dicen que estás loco. Pero si el gobierno que está en funciones tiene cooptado al Congreso, pues entonces la posibilidad de que esto se separe es prácticamente nula. Imposible. Y aparte porque ni la izquierda ni la derecha en toda América Latina, por lo que yo he visto, está interesada en limitar el tamaño del gobierno a que sus funciones sean solo seguridad y justicia para garantizar los derechos individuales y dejar que la economía corra de una manera libre y que sean los propios individuos votando con su dinero los que decían a quién premian y a quién castigan. O sea, no hay mejor barómetro que el mercado en ese aspecto. Porque, por ejemplo, cuando entraron empresas de aplicaciones para pedirte un taxi, los sindicatos de taxis que durante años estuvieron allegados a los gobiernos ofreciendo un pésimo servicio, no les quedó de otra que echarse para atrás, porque la propia gente, o sea, esa es la democracia más justa y más efectiva que hay, la de el individuo utilizando su dinero para decidir con quién premia, comprándole, y a quién premia y a quién castiga no comprándole. O sea, si confiamos en eso, ¿el mundo va a ser perfecto? No, el ser humano no es perfecto, siempre va a haber corrupción, pero por lo menos es menos corrompible a dejarle todo el poder económico a un Mesías que encima nos está hablando de cosas que no tienen ninguna lógica económica, como que hay cosas que son gratis. Sí, y que aparte, esas cosas que son gratis son financiadas por los que sí trabajamos. Exacto. Hasta que no podamos trabajar porque no tengamos, bueno, ni siquiera la posibilidad de que haya una capacidad de consumo. En Argentina, por ejemplo, sí, con el kirchnerismo se llegó al punto donde 20 millones de argentinos que no pagan un centavo de impuestos reciben algún tipo de subsidio, 20 millones de 8. Que son los que trabajan. Que son los que trabajan. Y que claro, si tú estás dentro de esos 8 y te das cuenta que hay 20 que reciben, eventualmente esos 8 van a migrar, porque nadie es tonto, pues. Bueno, o sea, aquí hay, de cada 10 mexicanos que trabajamos, hay 6 que no tributan. Claro. Entonces, y te decía yo un dato, cuando le hablaba yo a Gloria de que estamos llegando a los Estados Unidos, en Estados Unidos hay 35 millones de mexicanos que producen 3 veces el Producto Interno Bruto de México, completo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Falla el mexicano? No, falla el sistema en el que está inmerso. Y cuando estás en un sistema de libre mercado, de libre competencia, de libre pensamiento, entonces las condiciones son diferentes. Y esa es otra cosa, que hay mucha gente que dice, no, es que el latinoamericano genéticamente está diseñado para ser corrupto o genéticamente está condenado a una cultura de corrupción. Y uno dice, bueno, esa misma persona se sube en un avión y ahí sí se pone el cinturón de seguridad, no se pasa los semáforos en rojo, bota la basura donde la tiene que botar. ¿Por qué? Porque no es que el latinoamericano esté condenado a ser corrupto, es que cuando las leyes no llevan castigos, nadie las cumple. Y lo que pasa en América Latina es que los gobiernos hacen demasiado de lo que no tienen que hacer, como por ejemplo andar regalando privilegios económicos, ya sea a gente en carencias con subsidios o a empresarios dándoles proteccionismos y privilegios que los protegen de la libre competencia. Eso es lo que el gobierno no debería de hacer, pero lo que sí debería de hacer no lo hace. Bien. Que es garantizar la seguridad y justicia, nuestras cárceles, nuestro sistema judicial, la imparcialidad de los juzgados, de las cortes, la falta de que se pueda tener una justicia pronta y certera en estos países. Siempre el organismo judicial es el menos financiado, cuando debería de ser la columna vertebral de todos los gobiernos en América Latina. Y siempre estamos preocupados de quién será el próximo presidente. Eso debería ser irrelevante si existe un sistema de justicia parejo. ¿Este país, México, ya es socialista? En algunos aspectos sí, y de hecho ya… No, pero es que es como el embarazo. O estás o no estás embarazada. Lo que ocurre es que hay grados. O sea, si nos vamos al mismísimo Carlos Marx, acuérdate que son 10 pasos para llegar a lo que él esperaba fuera un comunismo utópico. Entonces hay grados de socialismo. Y tú lo puedes ver… O sea, lo que te quiero decir, entonces, ya estamos en una escala en donde estamos avanzando en los grados para ser un país socialista. Hay rubros en México, por ejemplo, la educación y la salud,
se manejan con una lógica marxista, con una lógica socialista, que eventualmente va a reventar, porque no hay manera financiera de sostener a largo plazo lo que hoy se está dando. Además, yo te digo una cosa, digamos, dijiste educación. Yo hoy veo que la educación se está traduciendo en adoctrinamiento. Así es. Ahí está. Gloria, ya no te vayas, ¿no? Gracias por estar aquí con nosotros, Gloria Álvarez. Gracias a Es una ustedes. mujer inteligente, primero que nada, conferencista, escritora, politóloga, analista, que nos dice las cosas con verdad, con verticalidad, con un análisis. Ustedes lo vieron, no tiene ninguna complejidad, es muy sencillo y al mismo tiempo es muy objetivo. Esto es lo que está logrando una mujer que en redes sociales tiene una enorme penetración y que aquí tiene este foro para hablar libremente, porque esa es la base de la comunicación. Si no hay libertad, pues no hay nada. Tiene la base para hablar aquí cuantas veces así lo desees. Gloria, gracias. Muchas gracias, Pedro. Y si me permiten invitar, el próximo 30 de septiembre voy a tener una presentación de los libros que he publicado en el Zócalo de la Ciudad de México. Si quieren más información, ¿Pero sí en abierto en el Zócalo? a las 5 de la tarde, es en el pasaje que está entre el Zócalo y Pino Suárez. y Pino Suárez. En el auditorio de Gracias. un paseo por los libros. Ya. Ajá. Ok. Ahí el 30 de septiembre. 30 de septiembre. ¿A la qué hora? entrada libre, a las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde. Ahí te esperamos. Muchas gracias. Ahí esperamos estar contigo. Gracias. Gracias, Gloria. Tenía muchas ganas de conocerte y después de escucharte ratifico lo que pienso de ti. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar aquí. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias, Gloria Álvarez. No se les olvide este nombre. Es una mujer que va a llegar muy lejos. Bueno, ya está muy lejos. Hacemos una pausa, regresamos.